Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con el ingrediente que une a los expresidentes del Congreso y la Casa de Nariño en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, la exconsejera Sandra Ortiz. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 9 de agosto. Sandra Ortiz pasó de ser una congresista de bajo perfil a ser alta funcionaria de la Casa de Nariño. Hoy está acusada de hacer parte del entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Esta semana la Fiscalía reveló más pruebas del escándalo que le involucran a ella y a su principal aliado político, Carlos Ramón González, exdirector administrativo de Presidencia y ex jefe de Inteligencia Nacional en todo este entramado. Ortiz habría sido la persona que llevó personalmente 3.000 millones de pesos que salieron de la Unidad de Gestión del Riesgo al entonces presidente del Senado, Iván Name. La orden de hacer esa vuelta la habría dado Carlos Ramón González. Ortiz renunció al cargo cuando estalló el escándalo y dijo que todo lo que se decía sobre ella era mentira. Lo cierto es que el crecimiento político de Ortiz durante 15 años ocurrió de la mano de Carlos Ramón González, y ella, Carlos Ramón y Name pertenecen al mismo partido, el Verde. Hoy hablamos de la alianza política y del papel de Ortiz en todo este escándalo, uno de los que tiene que enfrentar esta política boyacense. Ana León hace parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Hola Tats, gracias por la invitación, como siempre. Cuéntanos qué papel supuestamente cumplía Sandra Ortiz en este entramado de corrupción de gestión del riesgo, según las pruebas que tiene la Fiscalía. Ella fue la primera alta funcionaria señalada de manera tan directa y con tantos detalles sobre su papel en la cadena de corrupción. Snyder, el confeso corrupto ex subdirector, dijo que ella fue la mensajera del dinero, que supuestamente salió de gestión del riesgo y terminó en manos de los expresidentes de Senado y Cámara. En su versión, Snyder detalló que Sandra lo citó en el Hotel Tequendama de Bogotá, lo hizo subir a una habitación con el dinero de la coima y allí se puso a contar los 1.500 millones de pesos junto con Olmedo López, el otro confeso exdirector y jefe de Snyder. Luego dice que la acompañó hasta el edificio donde vive el senador Iván Name, para esa época presidente del Senado, y ahí ella lo despachó y se fue con la plata. Al otro día, Snyder le entregó los otros 1.500 millones en el Hotel Tequendama nuevamente, y ahí sí ella se fue sola a entregar el resto de la coima a Name para completar los 3.000 millones de pesos. ¡Wow! Clave que el día que van a donde Name se transportaron con la plata de la coima en una camioneta del esquema de seguridad de Sandra. Esa es la versión de Snyder. Sí. Pues esquema que tenía por el cargo que ostentaba, ¿no? Consejera presidencial para las regiones. Su función principal era asesorar al presidente y al jefe de gabinete en políticas públicas regionales, pero en la práctica política ese rol es conocido como un enlace entre los alcaldes y gobernadores para poder llegar al presidente, no es cualquier cosa. Total. Una de las pruebas que presenta Olmedo López sobre el rol de Sandra en este entramado es que el día del pago de la coima, ella lo llamó 11 veces. El otro que lo llamó con cierta insistencia, según su versión, fue Carlos Ramón González, el director administrativo de Palacio para la época. Exacto. Y eso es clave porque en la cadena de corrupción ventilada por Olmedo y Snyder, se supone que Sandra se encargó de llevarle el soborno a Name, pero que quien dio la orden fue Carlos Ramón González, y eso también lo ha dicho la Fiscalía. Ana, yo recuerdo ver a Sandra Ortiz en el Congreso cuando ella era representante y después senadora, y no era precisamente la congresista más vocal o con más agenda. No estoy diciendo que todos tengan que serlo, pero sí es muy curioso porque en una década pasó de ser relativamente desconocida a ser toda una funcionaria estatal en la misma Casa de Nariño. ¿Cómo lo hizo? Sí, en efecto, dentro de los miembros del Partido Verde con los que hablé, no la recuerdan como una congresista destacada, pero sí como una mujer con habilidad política. En su paso por la Cámara logró ser segunda vicepresidenta y esos cargos se logran con lobby político y amistades. Además, tras un solo periodo en la Cámara, logró saltar al Senado. En ese salto aparece Carlos Ramón González y Sandra también entra a ser parte de ese grupo verde que González dirige. Ahora, clave recordar que González siempre ha sido un poder a la sombra para entregar avales y en el manejo financiero del partido. Claro, él presta plata al partido y es el dueño del letrero. En efecto. Entonces, en 2018, para lograr llegar al Senado, Carlos Ramón y Sandra hacen alianza con el cacique político de Norte de Santander, William Villamizar. El partido le da espacios al grupo de Villamizar para sus candidatos en Norte de Santander y a cambio él le pone votos a Sandra.
14.000 votos sacó allá en 2018. La típica movida entre partidos y entre gamonales en las regionales. ¿Y ahí qué tiene que ver Carlos Ramón? Carlos Ramón hizo parte de esa alianza con William Villamizar y además la campaña de Sandra Ortiz al Senado tuvo donación y un crédito por parte del Partido Verde. Y recordemos que Carlos Ramón es dueño de una financiera que le presta plata a campañas y partidos políticos. Y entre 2017 y 2019 le prestó varios miles de millones de pesos al Partido Verde. Los apoyos políticos de Sandra Ortiz originalmente son en su tierra, en Boyacá, aunque arranca a tener votación importante en Santander y, como dices, en norte de Santander. Santander es el departamento del lado, pero allá ya no tenía ningún arraigo. ¿Ahí también estuvo metido Carlos Ramón González? Claro, la alianza política de Sandra y Carlos Ramón se ratifica en 2022 y se hace más estrecha, y eso lo muestra la votación que sacó en 2022. Ella quiere repetir al Senado y en medio de su campaña aparece figurando en Santander. Ese departamento es donde nació Carlos Ramón y allí tiene un fortín político. En 2022, la esposa de Carlos Ramón, Luz Dana Leal, que valga decir, también está nombrada en un cargo directivo nacional del SENA, fue candidata a la Cámara de Representantes por Santander. Y era la fórmula de Sandra. La muestra de que Carlos Ramón le puso votos es que Sandra resultó siendo el palo electoral en Chipatá, Santander. ¿Y eso por qué? Resulta que Chipatá es de la provincia de Vélez, muy cerca a Puente Nacional, de donde viene Carlos Ramón, y allá él tiene trabajo político. En 2022, Sandra Ortiz va y resulta siendo la senadora más votada del municipio, 594 votos. En 2018 no había sacado ni un voto en Chipatá, ¿no? No. En diciembre de 2023, ya cuando Sandra Ortiz era consejera para las regiones, vuelve a Chipatá y vuelve con Luz Dana Leal, ya como funcionaria. ¿Y a qué van? Van a la posesión de la alcaldesa Jenny Mora, que fue la que les hizo la campaña en 2022. El círculo completo de la elección política. Entonces, fue de la mano de Carlos Ramón que esa ala del Partido Verde entra a la Casa de Nariño y Sandra Ortiz se vuelve funcionaria nacional y está a pocos metros del presidente. Sí, vale aclarar que Sandra, pues sí le hizo campaña a Petro, pero no fue protagonista entre los verdes, como si, por ejemplo, entre los liberales disidentes lo fue Luis Fernando Velasco, y quien justamente tuvo antes que Sandra el cargo de consejero de regiones, antes de ser ministro también. Claro. Ese es un cargo con peso porque, aunque no maneja recursos, sí es muy visible. Para la muestra, Sandra acompañó a Petro en todas las correrías de regiones, se sentó con él en la mesa principal y dio discurso en varias partes. Políticamente hablando, tenía mucha relevancia. De acuerdo, y ahora, después de todo este escándalo que dicen ella y Carlos Ramón González de las pruebas que tiene la fiscalía, ella la renuncian al cargo, se lo pide el presidente, y a él lo vimos hace poco renunciando, pero también en una reunión en Palacio como director de inteligencia todavía. Sí, pues a ambos les mandamos las preguntas con respecto a todo lo que contamos. Sandra dijo que nada era cierto, pero que no iba a dar declaraciones por recomendación de sus abogados. Sin embargo, fuentes del Partido Verde y congresistas nos dijeron que Sandra sí llega a Palacio como recomendada de Carlos Ramón, y su nombramiento en la Consejería para las Regiones se da 12 días después de que Carlos Ramón González fuese nombrado director administrativo de Palacio. Sí. En ese momento, él tenía mucho poder e influencia, porque fue en el periodo en el que Laura Saravia, por otro escándalo, no estaba en Palacio, y él comienza a manejar la agenda del presidente y se encarga de hacer los enlaces con el Congreso, hasta que en febrero de este año se va a dirigir la Dirección Nacional de Inteligencia. Pues el 31 de agosto se sabrá si los principales testigos, Olmedo y Schneider, van a prisión en una guarnición militar como lo pidió la fiscalía. Ahí seguiremos sabiendo más de este tema. Ana, gracias por pasar por acá. Un gusto como siempre. Y arranca el día con estas movidas. 3 abogadas, las 3 defensoras de derechos humanos, son las ternadas del presidente para la Defensoría del Pueblo. La elección será en la Cámara de Representantes la próxima semana. Se abre otra mesa de diálogo, esta vez con los Pachenca o las autodefensas de la Sierra Nevada. Esta semana el gobierno ya había anunciado otra más con el Clan del Golfo. Y sí existió un plan para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro el 20 de julio, el día en que se conmemora la independencia. La confirmación la hizo el ministro de Defensa. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.